Nos encontramos con el licenciado Jesús Humbertus Pérez, presidente de la Unión Mexiquense para la Defensa de la Vivienda. Señor licenciado, los créditos de Infonavit, cuando se originaron, fueron con otro espíritu, y actualmente se están usando de otra forma. Inclusive ya están entrando jurídicamente como si fuera un crédito que hubiera otorgado la banca normal. Sí, bueno, el problema es que todo eso que el Infonavit viene haciendo, se viene haciendo por las reformas que se han hecho a la ley del Infonavit, no a la Constitución. La Constitución sigue estableciendo en el apartado A para trabajadores que no son del Estado, y el apartado B también para trabajadores del Estado. Uno atiende el Fobiste, otro el Infonavit, en el sentido de que el instituto tiene que dar créditos baratos y suficientes. Nunca lo mandata a ir como los intermediarios financieros a establecer créditos comerciales como si fueran bancos de instituciones de banca múltiple. ¿Qué es lo que sucede? Que esa legislación ha permitido precisamente privatizar el derecho a la vivienda digna y decorosa del Infonavit. Ya sin embargo hay criterios de la Corte que dice que no se puede quitarle la vivienda a las personas, porque el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores Infonavit se creó para dar vivienda digna y decorosa. Y en la medida que transfieren a despachos particulares, venden la cartera al 20% del valor de los créditos, o establecen despachos extrajudiciales como si fueran bancos, se está violando este precepto constitucional. Hay que hacerlo valer, porque desde las contestaciones del Infonavit se tiene que hacer este tipo de excepciones, que se está violando el derecho humano a la vivienda digna. Es correcto, un juez de primera instancia no va a versar sobre la constitucionalidad de los créditos, tendrá que irse hasta el caso de los tribunales en materia de amparo, pero esto nos permite crear las condiciones para que este tipo de demandas, cuando se hagan, el Infonavit vea que nosotros estamos recurriendo a una norma de normas que no permite ese tipo de violaciones. Pero la reforma, ¿a quién se la debemos? A Ernesto Zedillo, porque Ernesto Zedillo lo que hizo fue quitarle y estuvo bien, porque se le quitó a la CTM y a las organizaciones de obreros, se les quitó el control de las constructoras. Quien hacía las casas era Fidel Velázquez y sus constructoras, pero también orillaron al Infonavit a que ya no construyera viviendas, sino otorgara créditos. Y entonces el Infonavit pierde una de sus naturalezas, que debe ser retomado a construir viviendas. Eran mejores las casas del Infonavit de Fobiste anteriores que hoy. Es decir, todo ese tipo de esquema de mercado, de bursatilización de la vivienda, y darle un carácter de crédito, de mercado, y no un carácter social, es la que ha venido imperando. Pero no va a ser fácil quitarle las viviendas a las personas, porque hay muchos recursos que se pueden utilizar. En el caso del Fobiste hicieron lo mismo. El Fobiste tuvo menos impacto en la construcción, sí construía, pero ¿qué fue lo que hizo? El Infonavit el Fobiste utilizó intermediarios financieros, Sofoles. Dijo, yo no te puedo dar el crédito, espérate. Entonces, ¿por qué integró a Sofoles? Porque quien entró a dar parte del financiamiento del crédito de los trabajadores después de la reforma al Fobiste y al Infonavit fueron las famosas Sofoles, que lo que hicieron fue bursatilizar y comercializar los créditos de estos dos grandes fondos, que no tienen un carácter lucrativo en el carácter de lo que son las bancas, sino que tiene la legislación y la Constitución un espíritu, como bien usted lo dijo. Todos esos cambios los han hecho los secretarios de Hacienda para ahorrar dinero, o los presidentes en turno, pero sin reformar el texto constitucional. Si nosotros tenemos como referencia que eso no se debe hacer desde el marco constitucional, pues un juez de amparo nos va a dar esas resoluciones. Ya ahí le digo criterios. Uno de los criterios lo hizo la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el establecimiento de que estos créditos no pueden venderse y no se les puede dar un carácter de banca múltiple, porque se crearon para que los trabajadores tuvieran créditos baratos y suficientes y con viviendas dignas, ¿no? En este caso, los despachos que están cobrando lo que se debe de Infonavit, ¿qué es lo que se puede hacer, licenciado? Bueno, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo están demandando. Otro de lo que pueden hacer las personas es
establecer el fraude procesal, precisamente porque ellos saben que no se pueden reclamar esos créditos por esa vía, independientemente de que haya un incumplimiento y la figura de un crédito hipotecario, pero también el caso de que las casas están sobrevaluadas. Hay contratos de Infonavit que los recursos los dio Sociedad Hipotecaria en el esquema de cofinanciamiento, y entonces no hay seguros, y entonces a estos despachos se les puede acusar por fraude procesal, que en el estado de Chihuahua también debería de llevar a que los abogados perdieran la licencia y perdieran su título de abogados, porque están para cumplir la Constitución, no para violarla, independientemente que ellos defiendan a una de las partes. Pero muchos abogados saben que en esencia esos juicios entran del delito del fraude procesal, y había que denunciar por fraude procesal tanto al Infonavit como al grupo de abogados que asesora, ¿no? Así es como en el caso de los que adeudaban a los bancos, y que, como usted bien dice, el FOBAPROA ya los había absorbido. En este caso también procede el fraude procesal. Sí, claro, y entonces las personas que han perdido mucho dinero en estos juicios, porque se han quedado sin dinero muchas personas, que han sufrido muchos grandes juicios, cuando el crédito obviamente fue liquidado, ahí estamos ante un delito del fraude procesal, de un crédito que fue liquidado, pero sobre todo porque el verdadero otorgador del crédito, o quien otorga el crédito, sabía que no podía vender esa cartera, la vendió. Así que el intermediario que la compró y va continuando el juicio para ejecutar, ¿qué es lo que pasó? Muchos juicios se quedaron a la mitad. Después del 2004, 2005 los reactivan. 2014, hay juicios del 96 que quieren ejecutar en 2015, imagínense qué barbaridad, ¿no? Así y entonces la justicia no es pronta y expedita, ¿verdad? Es una justicia que se utiliza para que la gente pague algo que no debe pagar. Y entonces en esa venta que hicieron los bancos a las personas a las que nunca se les debió, porque se les liquidó con recursos del gobierno a través del FOBAPROA, establece el fraude procesal, porque están en la etapa de ejecutar una sentencia o concluir la audiencia de remate para después ejecutar la sentencia, rematar el inmueble y después ir al desalojo. Esa ejecución es totalmente el acto simulado para poder irse al fraude procesal, que ahorita vamos a entrar en ese caso con los 4 casos que tenemos de los créditos del FOBAPROA que ya se liquidaron. Así es. En este caso hay bancos que no solamente vendieron la cartera a un despacho, sino este despacho lo ha pasado a otro despacho y a otro despacho. Sí, eso se ha hecho porque el despacho primero que compró se dio cuenta que era difícil cobrar. Ellos ya ganaron un dinero y le venden al otro despacho. Y entonces los abogados saben que la ejecución de la sentencia se van a complicar. Y ahora se les va a complicar más cuando nosotros hemos decidido al IPAP pedirle que nos dé la fecha de liquidación de estos créditos, el monto de cómo se liquidó, porque lo están pidiendo los propios titulares de los créditos. Y tercero, que nos digan la sesión que obtuvo el comité del FOBAPROA y en qué fecha, porque no nada más se hicieron así, se tuvieron que haber aprobado por comité y estar sacando todos los créditos. Aquí lo más grave es cómo los gerentes de las sucursales, teniendo archivados antes se archivaban, ahora todo está en computadora, teniéndolos en el UCB, dijeron, pues vamos a vender estos créditos, ¿no? Y entonces los bancos tuvieron una doble ganancia. Y al que se tendría que demandar por fraude procesal no es solo al que compró, sino al banco que vendió. ¿Sí? Y esos son delitos federales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es parte de lo que ha sido el abuso del poder por la clase política, lo que decíamos anteriormente. Realmente el caso de la Cosa Nostra en Italia, pues hay un libro que se llama Gomorra. Este libro que se acaba de llevar a la cinematografía, pues es algo muy pequeño a lo que ha pasado en México, ¿no? Porque en México no se estableció un Estado de Derecho, se estableció una economía criminal que quien llega al poder ya no quiere bajarse de las estructuras. Y entonces el PRI sabiamente lo que hizo de manera negativa fue repartir el poder entre los 3 partidos a través de una serie de instrumentos de corrupción que ha llevado que las élites políticas en México
ya no solo del PRI, esa fue la vieja historia del PRI, sino después del PRI se enriquezcan. ¿Por qué en materia de vivienda? Porque en materia de vivienda, el que hacía las viviendas de Infonavit, ¿se acuerda que antes sacar un crédito de Infonavit era muy complicado y del Fobista? Ah, bueno, llega Fox y dice, ya llegó Santa Claus, vamos a dar muchos créditos. Pero quien va a hacer quien va a otorgar los créditos van a ser las SOFORES, que son amigos nuestros. Y entonces ahora de ahí sacan mucho dinero. ¿Para qué? Para que el dinero que se le va a dar a los titulares de los créditos sea un dinero que corrompa autoridades municipales, incumplimientos en materia urbana, sobrevaluación de las viviendas, falta de contratación de seguros, todo eso. Pero aquí hay un efecto también importante. Todas las casas del 2000 al 2006 que se crearon en varios conjuntos habitacionales, la única empresa que pintó fue Comex, cuyo concesionario mayoritario en México es el papá de Josefina Vázquez Mota. Y entonces Josefina Vázquez Mota y su familia se hizo riquísima, porque por eso fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox. Y entonces Josefina Vázquez Mota pues le aprendió como si fuera la tataranieta de Plutarco Elías Calles, ¿sí? O una modificación genética de los principios de Aaron Sainz. Por ejemplo, Aaron Sainz, un personaje que se hace rico, que tiene industria inmobiliaria, como bien conoce la historia el señor Marco Antonio Guevara de Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez es el capo de capos, como uno de los presidentes que México ha tenido. Y yo creo que Salinas aprendió muy bien de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo desde el poder se enriquece la gente. Y entonces esa maquinaria, fíjese, ¿cómo es posible que Abelardo Rodríguez sea dueño de las industrias aéreas en los años 30, 40 de México? Y después Anabel Hernández en Los Señores del Narco diga que sus hangares de la familia Sainz, de sus hijos y sus nietos, se utilizaron para muchos cargamentos que venían de Colombia cargados con cocaína. Es decir, la historia no ha cambiado. La historia de México es una historia de una economía criminal. Por eso nosotros hemos denominado que la economía del crimen inmobiliario hipotecario en México se dio bollantemente del 2000 al 2012 con una política de vivienda que no cumplió con el Tratado Internacional de Vivienda Digna y Decorosa, y que los instrumentos que se crearon como la sociedad hipotecaria y los que ya estaban como Infonavit y Fobiste sirvieron no para dar vivienda digna y decorosa, sino para enriquecer a los constructores y a los intermediarios financieros. Licenciado, hemos estado hablando de la vivienda. Sin embargo, cuando el Fobaproa se afectó a muchos empresarios. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Porque hubo mucho empresario que quedó prácticamente en la calle. Bueno, ahí lo que se tiene que hacer todavía, porque se puede hacer, es que el Fobaproa no siga en la lógica de que nosotros lo tengamos que pagar. Porque como es una deuda que contrayó el Congreso, no los mexicanos, habría que establecer todas esas vías que el Estado mexicano les causó. Y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, allá protege este tipo de casos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales, entramos nosotros, y culturales. Entonces es un pacto muy interesante que permite que en materia de afectaciones económicas los delitos o los actos jurídicos no prescriban, porque son violatorios de derechos humanos. Es decir, este pacto es muy interesante. Muy pocos han explorado el estudio de este instrumento que tendrían esos empresarios para cuestionar ese quebranto que han tenido, porque fue un beneficio para unos cuantos y se perjudicó, como siempre, a la mayoría de la clase empresarial honesta, trabajador, la pequeña industria. El sistema industrial de México está despedazado. ¿Y sabe por qué está despedazado el campo, la industria? Porque México es el centro de lavado mundial del dinero de las operaciones ilegales, ilícitas. Y ahí incluyen hasta la Casa Blanca, porque si una persona puede operar dineros de diferente procedencia y sobre todo lo que es el crimen, entonces cualquier presidente o familiar del presidente puede ocultar dinero y hacer todo este tipo de instrumentos ilegales, porque la unidad de inteligencia financiera es el nombramiento más importante de Hacienda para no investigar. Qué bueno que dice eso. Muchos empresarios están siendo utilizados por la unidad de inteligencia financiera para acusarlos de lavado de dinero, cuando muchos empresarios sí tienen su dinero ganado lícitamente. Yo vi dos casos, después de que yo me pronuncié
en la investigación por lavado de dinero, me buscaron 2 empresarios que tienen sus casas aseguradas en varias zonas importantes. Obviamente, yo sé que ellos no se dedican a operaciones ilegales, pero entonces, ¿cómo es posible que también este tipo de operaciones vayan a afectar a una clase empresarial? Porque en Chihuahua, como en muchos estados, hay riquezas bien habidas. Los que hicieron riquezas mal habidas, pues no la pueden ocultar porque se les ve desde la forma como gobiernan, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos un ejemplo de los Vibriesca, por ejemplo. Sí, los Vibriesca, por ejemplo, ellos también compraron casas muy baratas que fueron liquidadas por el Fobaproa. Y entonces las sacaron a subasta, pero ¿por qué no las sacaron en verdaderas subastas? Y que verdaderos constructores hicieran esas viviendas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para la reforma que debe tener la vivienda en materia de derechos humanos? Que los recursos que Sociedad Hipotecaria están canalizando sean canalizados verdaderamente a constructores. Que los diseños habitacionales, de acuerdo al clima, al hábitat, por ejemplo, hay un blog que hace que esas casas no sean térmicas en Chihuahua, cuando haga calor y cuando haga frío. Bueno, entonces hicieron casas muestras para todo el país, ¿no? ¿Quiénes serían los mejores? Pues las escuelas de arquitectura. ¿Y sabe cuántos recursos autogenerados tendría la Universidad de Wash en materia de ingeniería civil y de arquitectos? Todos. ¿Cuántos ingenieros civiles y cuántos colegios de arquitectos no tendrían la capacidad para licitar verdaderos proyectos de vivienda? Es decir, si una vivienda homogénea con ciertas características de la zona para que no se haga un desarrollo anárquico de la construcción de la vivienda como cuando entra uno a las grandes urbes del Distrito Federal, pero que ellos tuvieran la capacidad de licitar y que las instituciones de arquitectura y de ingeniería civil crearan los laboratorios de resistencia y calidad de materiales para que pudieran tener la durabilidad. Eso lo dice la ley de vivienda, eso no lo quiso aplicar Fox. La CONAVI no ha querido entrar a que se hagan estudios de laboratorio en todos y cada una de estas denuncias. Nuestra denuncia penal tiene la prueba del laboratorio de lo que es el block. Y entonces el block sí cumplió las especificaciones, pero en resistencia tienen el 60%, lo mismo que el piso que se cimentó o la losa donde se tiran las viviendas, ¿no? Y entonces demostramos que las casas que deberían de tener una habilidad de 60 años van a tener de 20 o de 30 años. O sea, eso no es posible, porque lo que usted hace dándole los recursos de vivienda a las entidades, teniendo los colegios obviamente muy bien fiscalizados, tendríamos casas muy baratas, bien hechas, porque tenemos cemento, tenemos mano de obra y sobre todo pagables, a ese concepto que le reclamamos a Peña Nieto, que si ellos tienen un contrato de 8 años, 5 de capital y 3 de intereses, ¿por qué no darle ese esquema a la gente? No condenarlos a pagar a 30 años, cuando a los 15 años ya se cansaron porque ya no pueden pagar, después viene un juicio, todo el dinero que pagaron no lo toman a cuenta y todavía le quitan la casa a la gente. Eso es verdaderamente inhumano, eso es verdaderamente violatorio del derecho humano a la vivienda digna y decorosa, los créditos en UDIs o los créditos impagables, como largo sea el crédito, ¿no? Así es. ¿Le gustaría agregar algo más, licenciado? Bueno, nada más agradecer a los medios de comunicación de Chihuahua, los más independientes como ustedes, que tenemos la oportunidad de decir lo que realmente está pasando en el problema de la vivienda. Ahorita va a haber 35,000 millones de pesos para el próximo año de vivienda y el Frente logró una cosa, un punto muy importante en la conciliatoria, que Sociedad Hipotecaria Federal tendría que crear las verdaderas unidades de evaluación para evitar que se repitan casos como los que pasó con el Frente Mexiquense. Esto es muy importante, porque ahora nosotros vamos a ser los garantes de que esos nuevos créditos no se sigan dando en el esquema de la sobrevaluación del valor de las viviendas. Porque no vamos a permitir, porque miren, con esos 35,000 millones de pesos en vivienda, haríamos viviendas maravillosas. ¿Cuántos estados de la República tenemos? 24, ¿va? 32. Entonces tendríamos nosotros esa posibilidad de hacer llegar esos recursos, y son mucho dinero. Y entonces quitar el privilegio de las grandes desarrolladoras, ¿verdad? 31 estados y el Distrito Federal, esas grandes desarrolladoras tendrían ese beneficio, no, porque hay constructoras buenas en los estados, hay pensamiento arquitectónico de los estados muy importantes. No puede ser la misma formación de un arquitecto de Chihuahua que un arquitecto de Veracruz.
donde las aguas y el problema del clima cada vez es más adverso también aquí, ¿verdad? Ayer decía una colega periodista georgina de Acerto que se dan ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, Ara trajo las casas y Urbi diga, hagan las casas igual que el Estado de México, igual que Quintana Roo. No, eso fue lo más poco sustentable en materia, porque además los ingenieros de nueva generación y los arquitectos tienen que tener una visión futura del cambio climático y de los nuevos materiales y las nuevas tecnologías que se tienen que aplicar en la construcción de esta vivienda. Porque lo que dejaron verdaderamente los gobernadores y presidentes municipales fue un tiradero en los conjuntos habitacionales. Y eso en México no se puede repetir, porque todos hablamos, nosotros nos solidarizamos con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y vamos a seguir apoyándolos, pero también hay una verdad histórica de la vivienda en donde se han enriquecido los que siempre han controlado el poder en el país, los gobernadores y los presidentes municipales en turno. Ahora con el aderezo de que pues son de diferentes partidos políticos, ¿no? Le agradecemos al licenciado Humberto Pérez, presidente del Frente Mexicano para la Defensa de la Vivienda. Muchas gracias a ustedes. Para Noticias al Día, Héctor Bernal. Gracias.